Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. Los primeros 40 años de vida nos dan el texto, los 30 siguientes el comentario. Arthur Schopenhauer. Y con esta maravillosa frase del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, iniciamos un nuevo episodio en La Ciudad Letrada, la ciencia de golpe. El equipo que conforma este podcast está compuesto por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Grace O'Malley, Grace O'Malley como conductora. Me salté a los productores que somos Oscar Blanco, Manuel López, conductores, ahora sí, Grace O'Malley, Oliver Cote, y quien les habla, Oscar Blanco. Grace, hoy es el último domingo de julio. Está lloviendo en Concepción, está haciendo frío, y lo más importante, que hoy nuestra amada, a veces odiada, pero sobre todo en los últimos años, muy extrañada Caracas, está cumpliendo años. Vaya, un beso y un abrazo para todos los caraqueños que están regados en el mundo, y mira que somos muchos, para los que están allá en Caracas, para la ciudad entera y para ese hermoso cerro, esa maravillosa montaña que es el Ávila. Así que feliz cumpleaños Caracas y bienvenida, Grace. Hola Oscar, hola a toda nuestra audiencia. Antes de comenzar les recuerdo, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, La Ciudad Letrada, y también nuestro canal de YouTube, que hasta ahora es gratis, se pueden suscribir, pueden comentar, La Ciudad Letrada, y bueno, si cada uno prefiere escucharnos, nos pueden escuchar por las plataformas de Spreaker y Spotify. Y bueno, sí, este cumpleaños de Caracas da como un poco de nostalgia, de verdad, da bastante nostalgia, porque es así, tenemos muchos recuerdos. Es una ciudad de muchísimos recuerdos, de rincones maravillosos, escondidos, pero es una ciudad maravillosa, así que sí, feliz cumpleaños Caracas, te amamos desde la distancia. Así es, hoy nuestra Caracas está cumpliendo años, y bueno, yo creo que la mejor manera de celebrarla, sabemos que se está pasando por un momento complicado en Venezuela, pero la mejor manera de celebrarla es sencillamente recordarla y recordar aquellos momentos que vivimos, sus calles, sus esquinas, su clima, y pues vaya, entonces nuevamente un beso y un abrazo para todos los caraqueños. Mira que este ejercicio de ser caraqueño es grande, poderoso. Bien, también recordamos que si se han perdido algunos de nuestros episodios, pueden volver a ellos, revisitarlos, mirarlos, compartirlos, comentarlos, que para nosotros es sumamente importante. Aunado a eso, vamos a decir aquí, de este lado, lo que allá está en nuestro número de teléfono de WhatsApp, más 569 07 49 893. Allí nos pueden enviar sus notas de voz, formula de preguntas, comentarios, pueden salir en vivo en el programa. Grace, hoy tenemos un tema que es muy interesante, muy bueno. Desde el momento en que me lo participaron, yo quedé enamorado con este tema y creo que vamos a tener un lindo programa hoy. Tema en cuestión tiene por título La vida como texto, una práctica académica, y para hablar sobre esto tenemos como invitada a la profesora Norma González de Zambrano. ¿Quién es Norma González de Zambrano, Grace? Muy bien, Norma González de Zambrano es profesora en la especialidad de lengua castellana y literatura con maestría en lingüística y está adscrita al Departamento de Castellano, Literatura y Latín del Instituto Pedagógico de Caracas en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es investigadora activa en el Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, coordina la línea y programa nacional Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina con base en la literatura y la escritura. También coordina la maestría en lingüística.
En el área de extensión investiga la tradición paradura del Niño Jesús. Así que, bueno, bienvenida Norma González. Los controles son todos tuyos. Buenas tardes y agradecida por la invitación, complacida de estar en este día de Caracas con ustedes, celebrando la ciudad y compartiendo esta ciudad con quienes nos ven y nos escuchan. Así es, gracias profesora Norma por aceptar la invitación. Y antes de formular la primera pregunta y que conversemos, yo voy a cometer una infidencia y yo debo decir que la profesora Norma González Zambrano fue mi profesora en el Pedagógico de Caracas, profesora de Lingüística General. Por lo tanto, me emociona muchísimo que esté acá y sobre todo también porque la profesora Norma fue la que puso la primera semillita para que yo me dedicara a la lingüística. Yo le he comentado ya en varias oportunidades, yo era más afín a la literatura, pero eso fue en el cuarto semestre, si mal no recuerdo, y la profesora Norma, cuando comenzó su clase, haciendo la dinámica para que todos nos conociéramos, comenzó a preguntarnos cuáles eran nuestros intereses. Y cuando me preguntó a mí, yo le dije, me gusta la literatura, yo odio la lingüística. Y ella dijo, pero ¿cómo un estudiante de castellano, literatura y latín puede odiar la lingüística? Bueno, yo creo que ella se esmeró muchísimo para que a mí me gustara y yo, bueno, le estaré eternamente agradecido por iniciarme en ese camino y para mí fue un gusto cuando definí mi tesis de maestría en lingüística decirle que era magíster en lingüística y no en literatura. Así que, profe Norma, gracias. Yo le debía estas palabras y quiero aprovechar este espacio para agradecerle lo mucho que usted me enseñó y que me dio por este camino. Agradezco tu comentario y eres uno de esos hijos académicos que nos da realmente la institución. Gracias, Oscar. Vale. Bien, vamos entonces a comenzar ya de lleno. Profe, bueno, desde que hemos conversado sobre este tema, de verdad que ha sido interesante y antes de que usted nos plantee de manera extendida de qué va esta propuesta, yo creo que es necesario, aunque ya lo hicimos en un programa previo, es necesario que usted nos defina qué es la escritura y cómo podemos definir el producto de esta, es decir, el texto, es decir, qué es la escritura y qué será el texto. Bien. Debo inicialmente comenzar diciendo que el escribir es una de las habilidades lingüísticas básicas, así como lo es también el hablar, el escuchar y el leer. El escribir, puedo decir también, siguiendo los parámetros que establece Daniel Cassani, que es un verbo intransitivo, si dice yo escribo, o un verbo transitivo, puedo decir escribo una carta, escribo una receta, escribo un mensaje, dependiendo de las aplicaciones. Pero creo que una de las acepciones que nos da como mayor fuerza para definir específicamente la escritura es que es un sistema notacional que nos permite representar los sonidos de una lengua. Y ese sistema notacional de alguna manera está enmarcado pues, en proyecciones que son importantes mencionarlas, y es específicamente decir que el escribir o alcanzar la escritura es un proceso psico-socio-lingüístico. Un proceso psicológico porque implica la cognición, implica también las nociones vinculadas específicamente con los elementos del lenguaje, con la normativa, pero también es un proceso social, porque la escritura también es una práctica social y así tenemos que aprender a valorarla. En una cultura letrada, la escritura, el escribir es importante. Y por supuesto lo lingüístico, porque tiene que ver con esos signos, esos elementos que me conforman las posibilidades expresivas, que pueda combinar sonidos, que pueda armar palabras, que pueda estructurar frases, que pueda estructurar sintagmas, oraciones, párrafos, un texto completo que vendría a ser el producto, la esencia. Ya Max Halliday establecía que una de las fuentes esenciales del lenguaje precisamente era producir textos coherentes,
Y esos textos coherentes podemos iniciarlos en forma oral, pero lo ideal es que podamos transcribir ese texto coherente en un formato que pueda ser de alguna manera asumido, recibido por el otro, que lo pueda leer, que lo pueda comprender y pueda derivar sentido a partir de él. No sé si me aproximo a la definición o a la sección que ustedes querían, pero creo que hay un principio, un inicio. Sí, sí, claro, por supuesto. Mientras usted daba esta explicación de la escritura, no pude evitar pensar que la escritura, bien, es toda esta representación de la lengua, este proceso psicosociolingüístico y que pertenece a una cultura letrada y donde se produce un texto, pero también la escritura es el reflejo un poco también de lo que nosotros somos, ¿no? De lo que pensamos, lo que sentimos. Estoy pensando, por ejemplo, en escritores de novela o de poesía o de ensayo. Entonces, una persona cuando escribe, cuando se asume como escritor, entonces también no solamente es todo este proceso que ya usted nos dijo, sino también una forma de evidenciar lo que es, lo que siente y lo que piensa. Sí. Podemos concebirla también desde la perspectiva de la grafemática, la posibilidad de representar todos esos sonidos de la lengua para ir construyendo pues, la representación simbólica del código. Y allí nos podríamos acercar a la proyección de adquisición y desarrollo del lenguaje con los niños, que comienza de una manera sencilla, desde los simples garabatos hasta la adquisición gradual, alcanzar las palabras completas con adquisiciones tempranas y adquisiciones tardías que posteriormente conforman como que la complejidad del proceso, porque sí, tenemos que decirlo, que es un proceso complejo, pero también hay que decir que se aprende, y se aprende precisamente con la práctica. Aprendo a escribir escribiendo. Un proceso complejo, interesante. Siempre se nos dice eso cuando estamos en cursos de escritura, ya sea universitaria, académica o escritura artística. ¿Por qué un proceso complejo de escritura? ¿Dónde reside la complejidad de esta? La complejidad reside en que yo creo que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, específicamente, no se hace énfasis en esos elementos que conforman la estructura de la lengua y que tenemos que ir aprendiendo gradualmente. Entonces, cuando ese procesamiento no se hace en su debido momento, la complejidad resulta mayor, porque no se amolda, no se adecua a lo que deberíamos asumir desde la perspectiva pragmática, el usar el qué, cuándo, cómo, para qué. Entonces yo creo que si se aprende en su debido momento y estableciendo, por ejemplo, las normativas ortográficas, las posibilidades combinatorias, la estructuración de sintagmas, la complejidad de cada una de las estructuras, eso se va aprendiendo gradualmente, el proceso fluye. Pero ¿qué sucede cuando todo eso se va dejando a un lado y entonces tiene que en un grado determinado aprender todo lo que dejó atrás y que no pudo incorporar en su debido momento? Entonces la complejidad se vuelve mayor. Pero prestando atención, el proceso fluye y el proceso no deja de estar compuesto por todos esos lineamientos y todos esos niveles, pero es más sencillo de procesar, es más fluido. Hay estadios también que van ajustados a la edad y al momento. Entonces, cada edad tiene específicamente unos contenidos particulares sobre ese proceso de escritura. Y hay que respetarlo ni antes ni después, sino en el momento oportuno. Es interesante, pues, llevarlo a la práctica y dar las posibilidades expresivas. Yo creo que la riqueza que tenemos de los actos de habla nos permite, de alguna manera, incorporar en la escuela y en las situaciones, incluso familiares, la estructuración de diversidad de mensajes para que ese proceso también sea más sencillo. Perfecto. A ver, hay muchas preguntas que están saltando. Que hay que seleccionarlas con pinza para no obviarlas, porque de verdad que ahora lo que me está diciendo es sumamente interesante, es casi una cátedra, ¿no? De lo que es la escritura como tal. Pero te dijo en algún momento que
escritura es parte de la cultura letrada. Entonces podemos pensar que una sociedad se desarrolla plenamente si ésta es capaz de escribir o producir textos coherentes. Ya, Oscar. Yo siento... Norma, vamos a dejar esta pequeña pregunta en el aire, ¿sí? Para crear porque vamos a la primera pausa, ¿sí? Así que ya regresamos. Vayamos. Te recomiendo qué leer. Hola, soy Vanessa Hidalgo. Quiero hablarles de uno de los libros que marcó mi vida para siempre desde el primer día que lo leí. Se trata de 6 veces Lucas, de la escritora Ligia Boyunga, brasileña. Fue editado por Norma en 1995 y hasta ahora lleva 3 reimpresiones. Esta es la historia de Lucas, un niño que se enfrenta a situaciones que creemos son experiencias de adultos: el miedo a quedarse solo, el deseo frustrado de tener un perro, la mentira y la traición. Para resolver sus conflictos, como hacemos también los adultos, Lucas usa una máscara y a través de esta esconde sus miedos, recurre a la fantasía y a la imaginación. Algunos pudieran creer que 6 veces Lucas es un libro para adultos, sin embargo, Ligia Boyunga lo escribió para adolescentes. Editorial Norma lo recomienda para niños de 11 años en adelante. Lo interesante es darnos cuenta de que los conflictos del ser no tienen edad, y la literatura infantil, en su función socializadora, logra llevarnos hasta allí. Estamos de vuelta después de esta recomendación literaria que nos acaba de dar nuestra muy buena querida amiga Vanessa Hidalgo, que ya la tenemos por acá, y que Vanessa también pertenece al Pedagógico de Caracas, así que puro pedagógicos acá. Es bueno compartir, pues, a Vanessa en este espacio. Así es. Dejamos una pregunta en el aire de la importancia de la escritura y sobre todo que propicia, promueve esto de la cultura letrada. Y entonces la pregunta que hicimos fue si para que una sociedad se desarrolle plenamente es necesario que ésta pueda manejar los textos de manera coherente, que sea capaz de producir textos coherentes. ¿Esto es así? Siento que sí, comenzamos de alguna manera a revisarnos en nuestra dinámica y podemos hablar incluso desde el proceso de gestación. Antes de que un niño nazca, ya la mamá va al médico y el médico comienza a registrar en reportes médicos, en informes, ahí la escritura comienza a tener un valor, una cultura letrada. Cuando el niño nace, ¿quién lo hace realmente? ¿Quién certifica una tarjeta de nacimiento que registra nombre, apellidos, el peso, la medida? Y esa es la referencia para hacer el registro formal y el acta de nacimiento. Posteriormente, esa acta de nacimiento debe ser llevada a una oficina para el carnet de identificación, la cédula de identidad, el DNI, como se llame, pero es el registro. Entonces, si te pones a analizar, hay muchos elementos que nos dan fuerza para pensar en esa cultura letrada. Pero también hay otra posibilidad. ¿Qué se lee en el hogar? ¿Qué se tiene en el hogar? ¿Qué se lee en la escuela? ¿Qué se tiene en la escuela? ¿Qué se enseña en la escuela? ¿Qué se enseña? ¿Qué se lee en la comunidad? ¿Cuáles son los textos a los que están expuestos los niños, los más pequeños, los jóvenes, e incluso los adultos? A veces llegamos a un consultorio y encontramos miles de revistas, pero no encontramos un libro interesante que podamos revisar. A lo mejor en alguna revista podemos encontrar un tema de interés, pero no siempre nos llama la atención leer eso. Entonces yo creo que eso sería muy interesante, encontrar una biblioteca, aunque sea pequeña, pero que mientras tú esperes puedas leer a lo mejor un poema, a lo mejor una receta, porque puede ser un recetario que consigas allí, te da idea para elaborar una comida diferente o combinar elementos, etc. Y en la escuela creo que se debe establecer la vinculación con la comprensión y producción de textos específicamente. Y esa comprensión y producción de textos ajustada a las edades de los aprendices, de los más pequeñitos hasta los de mediana edad y los adolescentes y posteriormente los universitarios, que cuando ingresan a la universidad. En mi experiencia como docente, que ya son un montón de años, me llama mucho la atención porque cuando yo les pregunto, ¿qué leen? Ay, profe,
¿qué leo? A mí no me gusta leer, entonces yo le digo, se equivocaron de profesión, porque el docente es un eterno lector, un eterno estudiante. El médico también lo es. Yo creo que en todas las profesiones, pues, todos somos eternos lectores para poder irnos actualizando. ¿Que ha cambiado el formato? Puede ser, porque ahora encontramos formatos digitales, formatos en línea, hipertextos, etcétera. Pero somos lectores. Y esa cultura letrada tiene vigencia. Entonces lo que hay que comenzar a valorar esa cultura letrada desde muy temprana edad, en la medida en que se valore, en que se respete, en que se prenda más, siento que la sociedad cambia. Yo creo que esto nos hace recordar una expresión de Paulo Freire que dice que somos seres genoculturales, genéticamente con la disposición para el lenguaje, pero la cultura, el entorno nuestro, lo que nos ofrece es que lo que nos va a dar específicamente ese soporte para llenarlo con la cultura y con los libros y con los textos que realmente nos interesan y que no sean necesarios, porque a veces no nos interesan, pero es necesario leerlo porque necesitamos conocer una información determinada. Mira, eso que dices estoy como muy de acuerdo, porque, por ejemplo, en mi casa, mi mamá le gustaba mucho leer. Nosotros en mi casa en Caracas tenemos bibliotecas en todas, casi que en cada habitación, con libros, con enciclopedias, con todo, porque le gustaba que nos nutriéramos, no solo con lo que veíamos en clase, sino con mucho más. Pero yo no tenía ese espíritu de lector hasta que fui alumna de el profesor Oscar. Entonces, es de verdad muy importante para mí, de verdad, y lo voy a decir siempre donde esté, que gracias a Oscar es que yo amo leer, porque digamos que me agarró en una etapa en la que yo decía, ok, soy estudiante, soy deportista, pero aún no me llena algo y que haya sido quizás como una obligación, porque era una materia, lo agradezco mucho, lo disfruté muchísimo y desde ahí yo dije, me gusta leer y es donde caigo, o sea, la influencia de los profesores en esa etapa de desarrollo es sumamente importante para la lectura. Y no solo la lectura, porque también gracias a Oscar, yo me di cuenta que me gustaba escribir. Entonces yo escribía poesía. ¡Qué maravilla! Y a mitad de clase yo, profesor, mire lo que escribí. Y él me decía, sí, esto, ¿sabes? Te motiva y es muy importante la influencia de los profesores, porque a veces los chicos, sobre todo hoy en día, están tan distraídos con tantas cosas, tanta tecnología, que quizás no terminan de despertar ese espíritu de lector o de escritor. Entonces, de verdad, yo voy a estar siempre, y yo creo que ya está como la quinta vez que lo digo en un programa, que voy a estar siempre agradecida por Oscar por eso, tanto por el leer como por el escribir, ¿sí? Entonces, Mira, exacto, muy... Gracias, pero yo me siento Buen elogio. avergonzado. Me siento avergonzado porque... Buen elogio. Gracias. No, creo que lo que nos ha dicho la profe Norma es sumamente aleccionador, es decir, la importancia de leer y esto que nos dice la profe Norma, o que nos acaba de decir, de alguna manera se articula o se vincula con lo que nos dijo en su momento la profesora Clara Canario, que también abordamos la escritura en este programa y aquí la profe Norma con toda su sapiencia, con todo su conocimiento, pues lo termina de reiterar y más que reiterar, confirmar la clave, la importancia que tiene la escritura, la lectura en cada una de las sociedades y que si nosotros queremos ser sociedades plenamente desarrolladas, pues necesitamos de estas Yo dos. creo que vale la pena destacar que no solo es mi profesor de castellano del área de lengua el que debe propiciar el leer, sino que los profesores de las distintas asignaturas deben invitar a leer desde su área, a leer, a escribir, a hablar y a escuchar también, porque en la medida que se ejercite la lengua oral, de alguna manera se estimula la producción escritural y por supuesto la posibilidad de leer y comprender todo aquellos textos coherentes que se suponen que deben leer y que deben ellos producir en su debida oportunidad. Así es,
Fantástico, mejor imposible lo que me dio la profe Norma. Vamos a leer rápidamente, Grace, los comentarios que tenemos acá en el chat de YouTube. Tenemos a 14 personas conectadas y ya hay varios que han escrito y creo que bien vale la pena. Por acá nos dice Dante Figueroa, volvió Grace. Te extrañaban, Grace. José Mota nos dice, la mejor dando cátedra, refiriéndose por supuesto a la profesora Norma González. Se agradece. María Muñoz Cuberos dice, hola mi profe, bendiciones y un abrazo grande. Nuestro muy buen querido José Simón Rafael nos saluda desde La Palma, Islas Canarias. La misma María Muñoz Cubero saluda desde Caracas y José Rafael nos dice, una invitada de lujo académicamente hablando y un ser humano sensible y extraordinario. Certifico y tomo esas palabras como profesor. Gracias. Sandra Valero, gracias profesora Norma por compartirnos su sabiduría. Y Clara Canario, nuestra también buena amiga Clara Canario, que ya pasó por acá. Ya pronto dice, saludos a mi querida profe Norma. Un lujo de invitada, siempre es un gusto escucharla. Y por acá Carlos Castillo es un gran amigo, está en Caracas, nos dice, pienso que el amor, la lectura hay que inculcarlo desde pequeño y muy interesante la charla. Muchas gracias a todos los que están inscribiendo y que acá se manifiestan a través de YouTube. Vanessa Moreno acaba de escribir, saludos y bendiciones también. Saludos a todos y muchas gracias por estar allí y pueden formular preguntas, seguir comentando e inclusive, si por qué no, enviar un mensaje. Agradecida por los comentarios. Muy bien, continuamos, creo que todavía no nos corresponde la pausa, no, todavía no, así que podemos seguir. Profe Norma, usted, este tema, hoy el tema lo hemos titulado La vida como texto, una práctica académica. ¿Podría decirnos de qué va esta propuesta? ¿Es una propuesta suya o si es una propuesta que han esbozado otros autores y usted la está tomando para estudiarla en el ámbito universitario? Entonces, coméntenos de qué va esta propuesta, esto de la vida como texto, una práctica académica. Bueno, debo comenzar diciendo que en alguna oportunidad fui subdirectora académica de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, una escuela de media diversificada a nivel técnico, y allí había un problema de deserción escolar. Cuando comenzábamos el año escolar, los salones estaban llenos, pero ya llegaba noviembre, diciembre, los salones a veces quedaba 1 o 2 estudiantes. Entonces, yo propuse al equipo directivo estudiar un poco qué estaba pasando y averiguar por qué los estudiantes desertaban. Y lo iniciamos con la escritura de la autobiografía, preguntando específicamente quién soy, qué hago aquí como estudiante de artes en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas y a dónde quiero llegar. Después de haber procesado esa información y que nos dimos cuenta que los estudiantes se inscribían como para estar de paso, porque los padres realmente no valoraban el estudio de las artes como un estudio significativo, y entonces les pedían que se retiraran y siguieran estudios formales en otras áreas. Yo me puse a procesar todo lo que los estudiantes habían escrito y con eso elaboré una ponencia y la presenté en el Instituto Pedagógico de Caracas en una jornada de estética. Y cuando leí los resultados y cuando presenté, porque me parecieron interesantes las respuestas y además la escritura de los estudiantes, algunos detalles escriturales que había que corregir, etcétera, pero me pareció interesante y lo quise reportar como parte de un trabajo de investigación. Después que terminé mi exposición, una profesora me sugirió que esa misma práctica que la hiciera en el pedagógico, porque a ella le parecía interesante conocer cómo un estudiante transfería su vida en texto, específicamente un estudiante de formación docente. Y eso fue lo que hice, le tomé la palabra, le agradecí la sugerencia y desde ese momento, o sea que yo vengo trabajando con esta propuesta en el pedagógico desde el año 98. Así que imagínense el tiempo que ha ido corriendo. En el año 2006
cuando se creó la agenda de investigación de la Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina. La registré como parte de la agenda y esto que estoy presentando son de alguna manera avances que han ido derivándose de esta investigación y que la sigo trabajando porque ahora estoy trabajando la transferencia de conocimiento en esa misma propuesta. Y que estaba trabajando en el diseño 1996, pero como ahora hay un cambio de diseño, el diseño 2015, debo comenzar a transferir esta práctica el nuevo diseño curricular, a ver si ocurre lo mismo, o si cambia, o cuáles son los resultados. O sea, tengo expectativas en función de hacer esta transferencia y cambiar un poco la audiencia. O sea, que el ejercicio que hice en la Escuela de Artes, lo que hice fue cambiar los protagonistas y lo transferí al Pedagógico de Caracas. Y cada semestre iba en que dictaba la asignatura, porque era en el marco de la asignatura Comprensión y Producción de Textos, que tenía que trabajar escritura, comprensión y producción, textos, los tipos de textos, etcétera. Entonces, trabajaba la teoría y en el marco de esa teoría lo llevaba a una actividad práctica que la sometía a consideración de los estudiantes que están dispuestos a elaborar su autobiografía y para que la evaluemos, etcétera. Y entonces ellos aprobaban y de esa manera se ha ido conformando este trabajo, pues que te sugerí pues que si esta temática te parecía pertinente, pudiéramos hacerla, pudiéramos enmarcar. Así surgió La vida como texto y el irla formalizando vi que tiene consistencia como práctica académica, que hay elementos para justificarla y he ido validándola pues en cada una de las aplicaciones cada vez que la trabajamos. Ha resultado interesante porque yo he ido cambiando el guión, lo he ido ampliando en función de las exigencias de los estudiantes. O sea, que eso significa, disculpe, eso significa entonces que, o sea, ha ido, digamos que esta propuesta se ha ido adaptando a los nuevos tiempos también, es decir, no se ha quedado, sí, digamos, sí, que en los inicios, y de alguna manera eso es lo interesante de esto que usted nos está trayendo hoy en día, porque lo ha adaptado a diferentes actores, diferentes épocas, diferentes contextos, diferentes momentos y diferentes situaciones, y me imagino que en la actualidad debe ser, no sé si usted lo habrá hecho, pero debe haber un registro interesante con todo esto que hemos pasado en este último año y medio con la pandemia. ¿Ha tenido algún resultado interesante que sus estudiantes han podido escribir, colocar algo en sus autobiografías? En este periodo de pandemia no, porque no he tenido la oportunidad de dictar el curso Comprensión y Producción de Textos. Pero cuando tenga la oportunidad la retomo porque es específicamente en el marco de esa asignatura. Sin embargo, debo destacar que a través de esta práctica me he incorporado en una búsqueda de información específicamente de textos a partir del yo. Entonces me gusta trabajar los portafolios en el momento de la conformación, trabajar las bitácoras pedagógicas, sobre todo cuando están trabajadas en primera persona, para incluir esa posibilidad expresiva del yo, porque siento que es una oportunidad enriquecedora. Lo que sí me he atrevido a hacer es trabajar con los más pequeñitos, en cursos cortos, con niños. ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Y he logrado con éxito de alguna manera que produzcan sus textos. Entonces es ajustable pues a las edades, a los ambientes. Y he tenido la posibilidad de dictar cursos con este contenido y los docentes de alguna manera me reportan que después hacen la réplica en sus colegios, en sus salones y que son exitosos, que los estudiantes realmente se animan a escribir y a establecer. Los hacen con un guión mucho más corto, pero los invitan a producir. Pero que ese guión se puede ir ampliando y en grado por grado se puede ir, porque de alguna manera es un vínculo con la historia de vida. La historia se hace con texto y tu vida la puedes contar en un texto. Vamos a seguir hablando de este tema que ya, no sé, Grace, nos atoja, pero fantástico. Y bueno, hay muchas preguntas, pero corresponde que hagamos la pausa correspondiente. Ya volvemos. Te recomiendo que escuchar. Hola amigas y amigos de la Ciudad Letrada.
Mi nombre es Mauricio Figueroa, de Concepción, Chile, y tengo el gusto de venir acá para recomendarles el podcast The Open ES Project de WNYC Studios. The Open ES Project contiene un total de 31 capítulos de corta duración. En cada uno de ellos se invita a alguna o algún invitado a revelar su pieza de música clásica favorita y las razones por haberla elegido, luego de lo cual se presenta la obra completa. El espacio íntimo que se suscita durante la conversación permite acceder a delicadas facetas de la experiencia humana, a diversas sensibilidades y motivos, a historias sobre la vida y la muerte, sobre el coraje y el dolor, y a las causas que a veces nos invitan a inclinarnos en alguna dirección estética o a sentirnos representadas o representados por alguna obra de arte. Si se animan a escuchar el podcast, que está en inglés, les recomiendo tal vez que comiencen con el capítulo 4, en el que el guitarrista clásico Miloš Karađagić discute la temática de estar en casa, a propósito de su experiencia como migrante en Londres y a la luz de la pieza Lágrima, del guitarrista español Francisco Tárrega. The Open ES Project. Una recomendación con cariño para ustedes. Que estén todas y todos muy bien. Y estás escuchando La Ciudad Letrada. Estamos de vuelta. Algunos pequeños detalles técnicos, por aquí estamos. Escuchamos en la cápsula a nuestro buen amigo Mauricio Figueroa, quien siempre atento y cordial, participado en cada uno de los programas como oyente, y gentilmente ha recomendado tanto en la primera oportunidad el que leer y ahora el que escuchar. Así que enhorabuena, Mauricio, y seguramente lo vamos a tener por acá nuevamente. Bien, a ver, la autobiografía entonces es el texto por excelencia de esta propuesta, ¿no? Y aparte, Sí. Y hay otro texto que también, otra tipología de texto que se pueda manejar, aparte de la autobiografía. Sí, porque cuando yo los invito a escribir, cuando ellos hacemos el acuerdo, ese contrato de aprendizaje, y ellos aprueban la producción autobiográfica como una evaluación, iniciamos el ejercicio con 3 preguntas esenciales. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí como estudiante docente en la especialidad de castellano, literatura y latín en el Instituto Pedagógico de Caracas? ¿Y cuál es mi meta? ¿Dónde quiero llegar después de graduado? Para responder esas 3 preguntas aproximadamente doy un tiempo de 15, 20 minutos en aula, porque necesito tener esa primera versión conmigo para ver que son capaces de escribir, y de repente puedo encontrar una escritura muy fluida, como puedo encontrar 2 o 3 líneas, o como puedo encontrar una página en blanco. Porque el choque de iniciar la escritura nos impacta, nos impacta. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cada vez que vamos a la práctica, yo les digo, vamos a escribir, porque yo también voy a escribir con ustedes. Y comienzo a hacer el ejercicio, y después de concluido, pido un voluntario para que lea lo que ha escrito. Si no hay voluntario, yo comienzo leyendo mi escrito, y a partir de allí, entonces, las manos tímidas comienzan a levantarse y a mostrar interés por leer y expresar, o decirme, profe, estoy paralizado, no hay yo que escribir. O sea, hay un montón de recuerdos que se vienen a la mente y no sé cómo hacerlo. Entonces, no importa, vas a tener oportunidad para seguir construyendo y seguir armando ese texto. Pero esta primera hoja en blanco, o esta primera línea, o esta primera cuartilla, tenla de soporte, porque esa va a ser la primera versión de tu escrito. Entonces, a partir de allí, en función de los órdenes discursivos, de las tramas textuales, de todos esos elementos que como parte del contenido de la asignatura, porque es una asignatura teórico-práctica, los vamos desarrollando y les voy dando lineamiento para que escriban. Yo tengo aquí algo que me puede ayudar a destacar lo que les pido. Por ejemplo, como parte de ese guión ya ampliado después de la primera sesión,
les pido que investiguen, porque esta es una propuesta que los invita a escribir sobre ello, pero también los invita a investigar, a indagar, a involucrarse con los distintos tipos de textos, con las distintas tramas textuales. Entonces les pido que averigüen sucesos ocurridos el día de su nacimiento. Puede ser sucesos importantes, puede ser en su ciudad, o en su localidad, en su estado, en su país, o en el mundo. Entonces, es como una invitación de ir a la hemeroteca, indagar, aunque ahora se puede fácilmente por Google anotar allí y encontrar detalles. Pero la idea es específicamente que encuentre documentos que sean de interés, que describan el lugar de nacimiento. Me he encontrado con sorpresas como que un estudiante nació en Maracaibo, se vino a Caracas y no conoce Maracaibo, ni sabe nada de Maracaibo. Bueno, indague sobre Maracaibo. ¿Qué cree usted que Maracaibo tiene de importante para mostrarle y que usted debe ir a conocer en algún momento de su vida o debe interesarse, etcétera? Esos detalles. Recuerdos importantes de la infancia y de la adolescencia, que es opcional, si lo quieren compartir. Historia del nombre o la etimología del nombre. Y este detalle del nombre es un hecho curioso, porque en la medida que yo he ido revisando la práctica, encontré que en Argentina había una maestra que utilizaba la autobiografía en primer grado para iniciar a los niños en el proceso alfabetizador. Y ese es un artículo que yo leí y yo dije, oye, si una maestra en primer grado lo utiliza y es válido, ¿cómo no va a ser válido en la universidad? Entonces yo ahora llevo ese artículo y les digo, aquí está este soporte para que tengan información de autobiografía, es un artículo especializado, pero para que ustedes lo lean. Entonces, en ese artículo se comenta un poco que los niñitos se acercaron al jardín y comenzaron a averiguar que por qué cada flor se llamaba como se llamaba. Hasta que un niñito preguntó, ¿y por qué yo me llamo como me llamo? Entonces ellos me dijeron, profe, ¿y por qué no buscamos el nombre? Ah, perfecto, válido, entonces trabajar con la etimología. Entonces fíjate, en la misma práctica, ellos en la dinámica me han ido dando lineamientos para que vaya incorporando el guión. Además del nombre están cualidades y defectos propios si desean compartirlo. La biografía de un familiar, docente, escritor o un personaje que puedan correlacionar con su vida. Entonces, ¿qué me ha sucedido con esto? Que, por ejemplo, ellos le dicen al abuelo o al familiar o al profesor, te voy a pedir que hagas lo que la profesora Norma me está pidiendo a mí que yo haga. Escríbete autobiografía. Y después me la insertan como parte de un texto. Entonces me documentan el trabajo y se consiguen casos sorprendentes. Por ejemplo, un abuelo que le contaba a un nieto que él se bañó en los afluentes del río Valle, cuando el río Valle era afluente del río Guaire. Entonces, comentar esas cosas en clase de alguna manera genera como que interés. Ah, pero el Guaire, antes uno se podía bañar, qué sé yo. O sea, comienzan a preguntarte detalles que realmente son significativos y que comienzan a descubrir otra realidad, otro conocimiento que no es el que está al alcance de sus manos, sino que hay otra información adicional. A esto también se agrega el escritor favorito, ya sea en narrativa, en ensayo o en poesía, y hay que argumentar por qué ese es el escritor favorito. De igual manera, los gustos cinematográficos, las manifestaciones culturales, la religión es opcional si quiere compartirlo, los gustos musicales, actividades deportivas. Uno me dijo, profe, yo colecciono anime, ¿puedo incluirlo? Válido, puede incluir las colecciones. Entonces pregunto, si tiene colecciones y quiere compartirlo, pues bienvenido. ¿Te gustan las historietas? ¿Por qué? ¿Cuál es tu receta favorita? ¿No las puedes dar? Reflexiones acerca del valor de la familia, de la amistad, de la profesión docente, porque de alguna manera ellos van a ser docentes. El valor de la cultura. Y les pido como texto instruccional algunas sugerencias o promesas o tips, sugerencias de vida para vivir mejor, para ser más estudiosos, para ser más felices, etc.
y tienen la oportunidad, la opción de agregar cualquier otra información adicional que ellos consideren que son de interés y que puedan de alguna manera avalar o justificar su autobiografía, que ellos se vean identificados en ese texto. Por supuesto, a través de todo ello, abordamos el proceso de escritura. Vamos a planificar cómo vamos a armar ese texto. Es una propuesta muy completa, y escuchándola se me viene a la mente que, bueno, la autobiografía se presenta, o casi que la escritura de la autobiografía pasaría a ser un texto híbrido también. Sí. Porque de alguna u otra manera no solamente estoy hablando de mí, sino que estoy tomando elementos históricos. Entonces sería expositivo, sería argumentativo, como bien lo dijo usted, o instruccional. Pero entonces estoy pensando también en un autor, creo que norteamericano, si no me equivoco, que es Clifford Geertz, y él habla sobre los géneros confusos. Y que los géneros confusos, hoy en día nosotros podemos leer un libro de historia casi como una novela. O un libro, y Blanco también, Blanco 2012 también reporta que es un texto híbrido. Y estoy pensando en este premio que otorga la Fundación para la Cultura Urbana en Venezuela, para los que son los que se dedican a la escritura artística, que es un premio transgenérico. Porque este premio transgenérico lo que da cuenta es que ya, o sea, en un mismo texto o un mismo libro puede tener poesía, puede tener narrativa, o puede también, ¿por qué no?, ser un ensayo. Entonces, esta autobiografía transforma en una multiplicidad de textos. Entonces voy más allá, es casi como una entidad semiótica. Sí, por eso yo no la incluyo con el género, sino lo trabajo como un ejercicio escritural hasta que pueda permitirme redefinir o retrabajar, redimensionar la autobiografía como tal. Por eso mi interés por seguir investigando. Mira, a mí me parece súper interesante. De hecho, quizás me ponga de forma personal a hacerlo también, para ver qué puedo escribir por allí. Y bueno, vamos a leer un mensaje que nos mandaron por nuestro WhatsApp. Felicitaciones a Norma, compañera de Cristóbal Rojas. Tiene una invitada de lujo a quien siempre he admirado y admiro. Un abrazo desde Panamá, de Yanira Velázquez. Muchas gracias, Yanira. Gracias. Bueno, de verdad que esto me parece sumamente interesante. Las personas que nos están oyendo y quieran formar parte de esta actividad de forma personal, tomaré el atrevimiento de adquirirla y hacerla y aplicarla. Y bueno, vamos a la siguiente pausa, así que ya venimos. Te recomiendo qué ver. Cesca, una criada italiana del siglo XVII, lee la suerte a su patrona embarazada y le predice una larga vida y un viaje a través del tiempo. Así parte la película de François Girard, El violín rojo, un filme de 125 minutos que narra la vida de Ana a través de un violín fabricado por su esposo, Niccolo Busotti, como regalo para su hijo. Su obra maestra, El instrumento perfecto. La película transita por Cremona, Oxford, Shanghái, Montreal entre los siglos XVII y XX. Italiano, inglés, alemán, mandarín y francés son los idiomas hablados en la película canadiense de 1998, protagonizada por Greta Scacchi, Samuel L. Jackson y Jason Fleming. La vida de un niño, un músico libertino y una profesora china son los episodios principales, que están unidos por dos series de flashback, la trágica construcción del violín y la subasta. Un guiño a la proyección de la vida, la historia y la memoria donde frailes, músicos, hijos y restauradores desean quedarse con él. ¿Por qué todos lo quieren? La respuesta está en el barniz. Soy Gonzalo Ortega y les recomiendo ver El violín rojo. Estamos de vuelta. Escuchamos una excelente recomendación cinematográfica de parte de Gonzalo Ortega, quien también pasó por acá. Antes de continuar con la profesora Norma, ya entramos al bloque final. Vamos a leer algunos comentarios que están en nuestro chat en YouTube. José Simón, nuestro buen querido amigo José Simón Rafael, dice: escuchando a la profesora Norma, pienso que en la medida en que el docente planifica y ofrece a sus alumnos actividades novedosas, innovadoras y significativas, estos empiezan a dar sus primeros pasos en la lectura y la escritura con gusto y con placer. Así es. Y María Muñoz nos dice: fui partícipe de la producción de la autobiografía, una experiencia única, me di cuenta de muchos eventos pasados y presente y del futuro, me divertí mucho al punto de que fueron casi 13 páginas.
Yo pienso, a ver, yo he hecho autobiografías toda mi vida entonces, a partir de todo esto, de lo que nos está diciendo la profe Norma. Pero particularmente ahora estoy en un proceso de, vamos a llamarse de autobiografía, y no, o sea, sabía que era una especie de autobiografía, pero lo estoy novelando, pero los elementos que usted me está dando de eso de escarbar en el pasado, ver los eventos que ocurrieron en una situación determinada, qué canción, qué música estaba sonando, qué película había, eso es interesante porque obliga a la persona que está haciendo este ejercicio a ser un investigador. No solamente detenerse en ese yo, sino también, hey, ¿qué pasaba a mi alrededor? Entonces ya lo convierte en un investigador y en un historiador por momentos porque va a escarbar en esos eventos y en esos artefactos culturales que estuvieron presentes en una época determinada. Yo lo confieso, yo estoy ahorita enmarcado en escribir, intentando escribir una novela y he tenido la obligación de recordar no solamente ciertos eventos personales, sino qué pasaba en ese momento. Me ha obligado a investigar y a ahondar en la historia. Entonces, me parece que esta práctica ya al futuro profesor de castellano, literatura y latín, en el Pedagógico de Caracas, a que, hey, tengo que investigar. No solamente quedarme con mi experiencia personal, sino también lo que pasaba alrededor. Y no sé si le ha pasado, profe, en alguna de estas producciones, que los estudiantes puedan colocar experiencias de otras personas cercanas en su autobiografía. Sí, sí lo han hecho. En función del comentario que me hacía, quiero destacar que yo copié algunas frases que siento que me podrían servir como de soporte para ampliar. Por ejemplo, Juan destaca que escribir sobre uno mismo es una forma de conservar los recuerdos, es mirarse en un libro. Entonces es como que también una invitación, porque esa revisión constante la mantengo. El otro día estaba escuchando a Luis Enrique, el cantante nicaragüense. Autobiografía, una canción que se llama Autobiografía, que si no la han escuchado los invito a que la escuchen y que le presten atención a la letra, y que me atreví a llevarla a uno de los talleres y una de las participantes se puso a llorar. Me dice, esa es la historia de mi hermano. O sea, es Luis Enrique, pero mi hermano está viviendo ahorita lo mismo. En otro país le está sucediendo lo mismo. Entonces, fíjate, cómo hay canciones que de alguna manera, y la canción se llama Autobiografía. Como el texto, por ejemplo, de Francisco Zuniaga, un libro que compartimos con gusto, Margarita Infanta, ahí hay rasgos autobiográficos. Me mató con ese libro de ser hermoso. Ahí hay rasgos autobiográficos. Y en esa revisión que yo estaba haciendo, cuando me pediste que leer, yo dije, nada, este texto porque lo estoy retomando, yo lo estoy retomando con otro interés, con otro énfasis. Entonces, y así podemos encontrar múltiples elementos que nos van a dar un soporte, que nos afianzan, que nos destacan, que nos unen a la vida. Y que eso ha sido un valor agregado, lo de la biofilia, porque yo no lo había contemplado. Pero me doy cuenta que es un elemento que reafirma la vida, reafirma el estar vivo, la existencia, y que lo puede reafirmar a través de la producción textual. Por acá me hace Carlos Castillo, que está conectado por acá por el canal en YouTube, en el chat de YouTube, pero me envía un mensaje a mi número personal con esta pregunta, profesora Norma. Dice, la profesora Norma no ha pensado en dar ese material en forma de curso para personas que no sean pedagogas. Me parece muy interesante. Y es una pregunta que yo estábamos pensando en formulársela. Porque usted se la ha dado usted ha transmitido este curso, ha dado este curso particularmente y especialmente a los estudiantes del Pedagógico de Caracas, pero no ha pensado en quizás en dictar este curso a personas que no sean profesoras, sino de cualquier otra área o especialidad. Sí, lo he pensado. Está la posibilidad de que próximamente se dirija un taller específicamente centrado en la producción autobiográfica. La vida como texto, se va a llamar así, la vida como texto. Que ya no será práctica académica porque ya no va a ser sino un ejercicio escritural. Claro. Que convoque como ejercicio escritural. Porque la práctica académica a mí me interesaba justificarla porque realmente
es mi ámbito, es mi escenario, y tenía que fortalecerla allí, pero ya veo que funciona, si funcionó con los más pequeñitos, en un ambiente de juego, porque era de esos talleres que damos en el IBILLAF para los hijos del personal administrativo, obrero y hijos de profesores. Ha funcionado allí con ellos, pues puede funcionar en otros espacios y sí, está la posibilidad de generar y transferir pues los elementos que creo que nos falta tiempo, los elementos de los criterios de textualidad de los autores para hacer un texto y una vida coherente, cohesionada, con intenciones, con información, con situacionalidad en el marco del contexto y con la intertextualidad que de hecho ya se incluye. Porque en la mayoría de la producción de los textos, los estudiantes a lo mejor inician con un epígrafe, con una canción, con un poema, con un segmento de alguna película. Yo tengo por aquí, copié las primeras líneas, por ejemplo, de autobiografía. Alguien que comienza durante mis primeros años de vida y allí arranca. Otro que inicia. Se me ha hecho un poco difícil comenzar estas primeras líneas, pero suspiro, lanzo un wow y supongamos que viviré 100 años. Les voy a contar mis primeros 20. O sea, con la esperanza de que o nací durante un crepúsculo de un 1 de enero. O alguien que coloca durante la noche del 5 de marzo, en el transcurso de 3 horas, ocurrieron 2 grandes terremotos que causaron destrucción al norte de Ecuador. Soy una persona tranquila, pero cuando me buscan, me encuentran, y soy peor que el terremoto. Entonces buscan ese tono humorístico, jocoso, o un tono muy literario, o un tono muy confesional, o un tono muy de enunciar solo los hechos importantes, pero hay respeto y hay aceptación de lo que hace cada quien. Y algo importante, este texto se comparte, las producciones, ellos las comentan y se van compartiendo, entonces no solo es la identidad, el autoconcepto y la autoestima de cada quien, sino también la del otro. Y eso siento que es una fortaleza y que es importante destacar. Sí, a ver, lo interesante es que a partir de la autobiografía, pues se van apropiando de los elementos de la escritura y de la textualidad que yo usted lo nombró. Pues creo que también, me imagino que le habrá pasado que ellos se habrán percatado de los seguramente errores que han cometido y que le da la oportunidad de mejorar. Ya está el proceso de edición, la cuestión, este primer borrador, que luego será un segundo, un tercero, hasta que haya una versión final, ¿no? Una versión definitiva, sí. Y he conseguido, o sea, me he encontrado con la sorpresa que de repente en esa autobiografía tengo una sección, un apartado o un capítulo dedicado a mí. Porque no es la generalidad, pero sí hay unos pocos que lo han hecho y se agradece porque reconocen el trabajo que están haciendo en ellos, pero que dirigido específicamente por la actividad de aula, entonces yo creo que eso es importante destacarlo. Yo no lo pido, pero si el que lo incluye, bienvenido. Y después con los años hay alguno que me escribe o me visita o me contacta y me dice, profesora, sabe que mi mamá encontró la autobiografía, la leyó y qué emoción le dio y me agradeció mucho lo que yo había escrito, etc. Y esos detalles que no son académicos, pero que desde la perspectiva del afecto son interesantes y creo que se debe mencionar porque nosotros también somos emoción, somos afecto, somos sentimiento. Y eso es parte también de la creatividad y de la producción en general. Que justamente eso también iba a mencionar, que este tema de la autobiografía de cierta forma también ayuda en muchos aspectos psicológicos por el autoestima, porque no solamente te estudias internamente, te analizas internamente, sino que también te muestras de cierta forma un poco vulnerable al mostrarlo a los demás y eso crea vínculos, es como abrirte, dejar de ser
una máscara, sino es algo muy, muy, muy personal. Y de verdad puede ayudar muchísimo por la autoestima, porque no solamente puedes darte cuenta de los errores, sino también de todo lo que has vivido y valorarte. Decir, wow, soy un guerrero, mira, no había notado de verdad todo por lo que había pasado y me imagino que muchas, muchas más historias. De verdad, ha sido un programa maravilloso. Sí, y siento que no solo es la autoestima personal, siento que también me atrevo a calificar una autoestima escritural. Porque el tímido, el que no quería escribir, también comienza a valorar esos aportes que él va dando, aunque sean minúsculos, pero que los va dando, y va produciendo ese texto, y entonces se establece ahí un vínculo interesante. Y comienzan a notar que sus producciones más académicas también han mejorado, como parte de las otras evaluaciones del curso. Leemos el último mensaje que nos envían por acá por el chat de YouTube. José González nos dice, excelente programa, le felicito. Muchas gracias, José. Gracias por estar allí y por tus felicitaciones y qué bueno que te ha gustado. Profe, se nos acabó el tiempo y esto lo sabíamos, se iba a ser cortísimo, cortísimo el programa. No hablamos, y esto, para que la audiencia lo sepa, no hablamos ni siquiera. No, quedaron muchas cosas por decir. Sí, eso es importante. Eso es importante porque seguramente la vamos a tener nueva para que nos siga hablando de esta propuesta que es maravillosa. Y como Grace y yo, y con Manuel y todo el equipo de la Ciudad Letrada, él y también lo decimos, si el programa se nos va volando es porque el programa fue buenísimo. El día que el programa sea lento y que nosotros estemos pidiendo la hora para irnos es porque no fue del todo bueno. Hasta ahora todos los programas han sido así. Entonces, profe, de verdad un gustazo tenerla acá. Y rápidamente el micrófono para que se despida y invita a la audiencia a seguirnos viendo. Agradecida a toda la audiencia, agradecida con ustedes por la invitación. Ojalá que humildemente estas palabras que se han ofrecido pues sean de interés y los ayude a despertar no solo el hábito escritor, sino también el lector, e incluso el hablar y el escuchar, que también son relevantes para poder escribir y para poder leer. Agradecida enormemente. Tú eres Oscar, ese hijo académico, y me he ganado también a Grey y a Manuel. Dios me los bendiga y cuídense mucho y sigan con éxito en su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que para mí ha sido enormemente un placer y un gusto tenerla acá. Grace, se nos acabó el programa. Siempre nos pasa, siempre quedamos como picados, de verdad. Tenemos que hacer una lista de todos los invitados que tenemos que volver a traer. Todas las hojitas que me trae ahí con información que yo sentía que era interés. Digo, no he visto nada. Sí, es que de verdad, a veces una hora no es suficiente. Pero de verdad ha sido un programa divino, lo disfruté muchísimo, de verdad ha sido muy enriquecedor, de verdad que sí. Me ha despertado nuevamente. De hecho, yo en pandemia también me puse a escribir muchísimas cosas como especie de cartas y yo decía, bueno, quizás algún día publique un libro, quién sabe, y lo había dejado, pero hoy ha sido un día significativo para decir, vale la pena retomarlo porque de verdad uno se desahoga, sobre todo yo me desahogo muchísimo de esa forma y sé que me falta muchísimo, pero por algo se comienza, ¿no? Así que, de verdad, muchísimas gracias, Norma. Ha sido un programa divino, de verdad. Y bueno, a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, La Ciudad Letrada. Nos pueden escuchar por Spreaker o por Spotify. Y si prefieren vernos, ya saben, nuestro canal de YouTube también como La Ciudad Letrada. Oscar, se nos fue. Sí, antes de irnos rápidamente, José Mota dice, queremos una segunda parte y muchas más, una invitada de lujo. Carlos Castillo, excelente, mis felicitaciones, espero la segunda parte, no se preocupe, va a haber una segunda parte, esperemos muy pronto. Despedimos rápidamente al equipo: Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco, Manuel López en la producción general, en la conducción, quienes tuvimos el inmenso placer de estar con ustedes, hablar y ser de alguna manera sus ojos, sus oídos, Grace Omalí Bolívar Cote y quien les habla, Oscar Blanco. Muchas gracias a todos y nos vemos con otro Ciudadano Letrado. Chao. Gracias, chao.